Versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Buenos días para todos. Me alegra mucho saludarles, verles. Gracias al Señor. Como tal vez algunos se enteraron, en este momento hacemos una interrupción de la incalculable riqueza de estar unido a Cristo Jesús, que es la serie que hemos estado compartiendo en estos meses. Y lo hacemos es porque pues hoy tenemos un invitado y siempre es muy especial recibir personas invitadas. Y pues Natán, ven de una vez mi hermano para que te vayas preparando. Les presento al pastor Natán Díaz, donde quieras mi hermano. ¿Quieres hazte por acá, Natán? Que no es estrechito. Bien. Natán es pastor de la iglesia evangélica Guajimalpa, ¿de acuerdo? Guajimalpa, exacto. ¿De dónde se imaginan que es eso? Bueno, ahí está, órale pues, exacto. Bien, Guajimalpa. Natán está casado. ¿Hace cuántos años estás casado, Natán? Cumplimos 22 años este mes. Bueno, 22 añitos, tiene algo de experiencia. También tiene 3 hijitos, gracias al Señor. Y estamos felices de recibirte aquí, Natán, y que el Señor te bendiga, mi hermano. Adelante. Algo que no dijo Ronald es que estuvimos juntos en el 2017 en el intensivo de 9 marcas. Ahí es donde nos conocimos más porque estábamos como en el mismo dormitorio y tuvimos ahí la oportunidad de convivir y también aprender juntos, ¿no?, sobre eclesiología. Entonces, hay mucha historia no nada más con Ronald y con las iglesias del Redil, también con Poema y bueno, hay muchas conexiones que existen. Entonces, y el año pasado vine por primera vez a Colombia, vine a Medellín, luego fui a Bogotá y luego fui a Leticia y entonces cada vez más siento esta familiaridad de Colombia y de la cultura en Colombia y pues voy a estar diciendo palabras a lo mejor como órale. Pero ustedes ya las conocen, aparentemente ya conocen bien también la cultura mexicana, ¿verdad? Las novelas mexicanas es lo que exportamos. Entonces, bueno, las rancheras, sí. Vi que estaban intencionalmente, creo, porque también platicamos el otro día y todo lo que hemos estado cantando y meditando en el servicio realmente sí ha estado girando en torno a Apocalipsis. Entonces, vamos a hablar de Apocalipsis un poquito más. ¿Quiénes estuvieron en Muestra a Cristo? La mayoría, bueno, no es la mayoría, es como la mitad, ¿verdad? ¿Y quiénes estuvieron en el taller de escatología? No los dejaron, bueno. Entonces ya saben que este es uno de mis libros favoritos de la Biblia ahora. Me encanta lo que contiene este libro acerca del Evangelio y acerca de la esperanza que tenemos en Cristo, no nada más para el presente, sino también para el futuro. Entonces, hoy los voy a llevar a la parte menos controversial de todo el libro, que son los capítulos 2 y 3, que ustedes probablemente están ya algo familiarizados. Esto es normalmente con lo que la gente está familiarizada en Apocalipsis. ¿Puedo agarrar uno de este atril de aquí?
si es que así puedo poner esto. Esos son pasajes con los que ustedes están familiarizados probablemente. Entonces lo que quiero hacer es mostrarles un resumen de estos dos capítulos, estas 7 cartas a las 7 iglesias, y darles un resumen de qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de las 7 cartas. Es solamente un resumen. Y a veces escucho gente que dice que deberíamos de ser como la primera iglesia, queremos ser una iglesia como la primera iglesia. Y normalmente yo pregunto, pues como cuál de las primeras iglesias, porque había unas que eran bastante malas. Y no necesariamente deberíamos de querer ser como la primera iglesia, más bien deberíamos de querer aprender de la primera iglesia para saber cómo deberíamos de ser nosotros. Y eso es, creo, en gran parte lo que estas 7 cartas a las 7 iglesias nos están comunicando. Y son 7 cartas que no es que están realmente dirigidas de una manera individual, es decir, no es que la iglesia de Éfeso solo leyó la carta dirigida a Éfeso y la carta a Pérgamo solo llegó a Pérgamo, sino que el libro entero de Apocalipsis llegó a las 7 iglesias. Entonces, las 7 iglesias leyeron las 7 cartas en realidad, y creo que aunque hay un mensaje específico para cada iglesia, el mensaje general de las 7 cartas es para todas las iglesias de todos los tiempos. Esa es mi convicción acerca de cómo está escrito Apocalipsis y la audiencia de Apocalipsis. Entonces, quiero que piensen que estos son nuestros antecesores, estos son las personas que vienen antes de nosotros. La iglesia aquí, el redil, Laureles, existe porque existió la primera iglesia. Y ellos son los que vienen antes de nosotros, que predicaron la palabra en esta zona. Todas estas iglesias están en esta zona de Turquía hoy en día. Y este es donde se empezó a expander la palabra de Dios a lo largo de todo el imperio romano. Después llegó a Europa y finalmente llegó a nosotros 2000 años después. Y les digo esto porque quiero que entiendan la fuerza de la manera en la que la Biblia nos muestra cómo es que Dios preserva a su iglesia. Él está detrás de esto. Él es el que se ha asegurado que durante 2000 años, casi 2000 años, la iglesia continúe. En Colombia, en Medellín, del otro lado del mundo, aquí estamos viendo que Dios ha preservado a su iglesia y continúa hasta el día de hoy. Y entonces hemos visto la fidelidad de Dios en la historia de la iglesia, comenzando con, si quisiéramos pensar en cómo se ha dividido la historia de la iglesia, cómo se ha visto, podríamos pensar en la iglesia apostólica, que es este primer siglo, más o menos desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo, que culmina con la muerte del apóstol Juan. Después tenemos la iglesia perseguida, que es más o menos del año 100 al año 313 después de Cristo. También tenemos la iglesia imperial, año 313 al 476. Y ustedes saben, esto es con Constantino, se da cuenta de repente, la mitad del imperio romano ya es cristiano. Entonces dice, ¿por qué no lo hacemos la religión oficial? Es una estrategia y política que decide hacer. Después tenemos la iglesia medieval, este es el tiempo en el que surge también el Islam, y eso fue gran parte de... esto fue un reto para la iglesia, claro, porque empiezan a conquistar por la fuerza y por la guerra diferentes naciones.
para convertirlos al Islam, y luego vienen las cruzadas, que es un intento de retomar esas naciones que habían sido quitadas por la fuerza por el Islam. Pero vemos que Dios ha diseñado que no sea por la fuerza de la espada que avance el evangelio, sino por la predicación de la palabra. Y entonces llegamos al tiempo de la iglesia reformada, 1453 a 1648. Ustedes probablemente están familiarizados con eso, con todo lo que sucedió durante el tiempo de la reforma. Martín Lutero, tiene poquito que celebramos los 500 años de cuando Martín Lutero, sí, ¿verdad? 2017, serían los 500 años de cuando puso las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Después tenemos la iglesia moderna, 1648 hasta el día de hoy, en donde se ha desarrollado pues lo que estamos viviendo hoy, y principalmente tiene que ver con las misiones modernas, en donde ahora el evangelio empezó a llegar fuera de Europa, empezó a llegar a este lado del mundo, a nuestro continente y a todo el mundo. Escuchamos a Sam Masters hablar de William Carey, ¿no?, como padre de las misiones modernas. Esto es la era en la que estamos viviendo, y el punto es, Dios sigue estando detrás de su iglesia, Dios sigue avanzando e impulsando a su iglesia para llegar hasta donde estamos hoy. Y entonces vamos a regresarnos, vamos a leer cuál es el mensaje que encontramos a las 7 iglesias. Y voy a estar brincando entre las 7 cartas, porque quiero mostrarles cuáles son las características de estas 7 cartas. Y ahorita ya no hay libros disponibles, pero en noviembre va a estar el nuevo tiraje del libro de Escatología Práctica, que es un resumen de la mayoría de cosas que he aprendido a lo largo de los años acerca de Apocalipsis, principalmente, en general de toda la escatología que hay en la Biblia, pero principalmente de Apocalipsis. Entonces, hay un resumen de lo que voy a estar diciendo hoy aquí en el libro, y ya en noviembre está disponible en Poema. Entonces, es mi comercial para Poema y para el libro. Entonces, les voy a mostrar 7 cosas que nos muestran las 7 cartas. Hasta hace que sea un poco más fácil, ¿no? 7 cosas que nos muestran las 7 cartas a las 7 iglesias. Número 1, y esto lo hago para todos los que toman apuntes principalmente. Número 1, Dios quiere que la iglesia sepa quién es Él. Esa es la primera cosa que sabemos que nos muestran las 7 cartas. La cosa más importante para Dios es que su iglesia sepa quién es Él. Véanlo. Mensaje a la iglesia de Éfeso, versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias. Es el que está entre las iglesias. Y estas todas son descripciones, por cierto, que surgieron en el capítulo 1, que están en el capítulo 1, en la visión inicial que Juan tiene de Jesús. Después tenemos a la iglesia de Esmirna, versículo 8, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Luego en el versículo 12, a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Luego en el versículo 18, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Luego en el capítulo 3, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Luego en el versículo 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y en el versículo 14, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Todas esas son descripciones de Jesús.
¿de qué se trata realmente la Biblia? Es una buena pregunta. Sí. Y les voy a decir algo que yo hice por mucho tiempo en mi intento de evangelismo con la gente. Les decía, si tú compras un aparato electrónico, viene con un manual y quieres aprender a usarlo, lees el manual. Y les decía, este es el manual del usuario del ser humano. Ahora, hay algo de verdad en eso. Pero he cambiado mi manera de describir la Biblia. Ahora ya no la describo como el manual del usuario del ser humano. Porque no creo que principalmente se trata de nosotros. Creo que sí estamos aquí, por supuesto está dirigida a nosotros, pero principalmente es una descripción de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho. No es tanto, haz esto y haz esto y haz esto y haz esto y te va a ir bien. Así es como funcionas tú. Es, aprende a conocer a tu Dios y eso te revelará cosas acerca de ti mismo. Eso es como funciona en la Biblia, realmente es un orden diferente. Y todas estas cosas que vienen no me voy a meter en todos los detalles, pero todas estas descripciones que vienen en Apocalipsis 2 y 3 tienen mucha profundidad teológica. Está describiendo Jesús, su eternidad, su deidad, está describiendo su sacrificio en la cruz, su muerte, su triunfo sobre la muerte, está describiendo la esperanza futura, eterna. O sea, hay todas estas imágenes y no tenemos tiempo para meternos en ellas, pero pueden estudiarlas con calma y ver lo que es importante para Jesús que sepamos acerca de Él. Aquí está. Y ustedes saben, hay muchas religiones en el mundo y la gente se pregunta y todos dicen que ellos tienen la verdad. ¿No han escuchado eso? ¿Cómo sé que tú tienes la verdad? Tú dices que tienes la verdad, pero ¿por qué tú tienes la verdad y él está equivocado? ¿No? A lo mejor él tiene la verdad y tú estás equivocado. O a lo mejor todos tenemos la verdad. No, hay algo que es cierto acerca de Dios y hay algo que es falso acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Es la pregunta más importante de tu vida. Lo que tú crees acerca de Dios moldea la manera en que vives tu vida todos los días. Y entonces, no es nada más algo ambiguo. La gente tiene esta idea ambigua acerca de Dios. No, sí debe de haber una fuerza del universo. Yo le llamo Dios. Y me acuerdo, yo crecí en una época en la que el año en que yo nací es el año que se estrenaron unas películas que se llaman Star Wars. Y ahora ya saben cuántos años tengo. Bueno, si son fans de esas películas. Y yo me acuerdo, y eso ya lo empecé a discernir más adelante, pero yo me acuerdo que en la segunda película hay esta conversación entre Yoda y Luke. Y Yoda está hablando acerca de la fuerza. La fuerza. Y le dice, la fuerza es la roca, y la fuerza es el árbol, y la fuerza soy yo, y la fuerza eres tú. Y la fuerza puede ser, está el lado oscuro de la fuerza y está el lado bueno de la fuerza. Entonces la fuerza es esta fuerza impersonal, no tiene personalidad, no es ni buena ni mala, depende de cómo la quieras usar. Ya después me di cuenta, eso es panteísmo, es algo ahí medio raro de nueva era que está dentro de la filosofía de la película, de las películas. Y
Y para mucha gente así es, o sea, es como ven a Dios, o sea, nada más como algo allá afuera, algo impersonal, algo que no se puede realmente conocer. Sí, sí debe de existir, pero no sé cómo sea. No, la Biblia es la revelación especial de Dios para decirnos específicamente cómo es Dios. Y Dios sí es una persona, tiene personalidad, tiene características. Y esas características sí se reflejan en nosotros, muchas de ellas. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios puede ser conocido. No enteramente, no en toda su inmensidad y trascendencia, pero sí puede ser conocido en las cosas que Él permite que nosotros conozcamos a través de su palabra. Y eso es la primera cosa que es tan clara acerca de estos pasajes. Descripciones específicas. Si Ronald les hubiera dicho, y ustedes recojan a Natán ahí donde se está quedando, pero ustedes no me conocían. Bueno, me pudiste haber descrito, un mexicano que anda por ahí. Lo van a reconocer luego. Pero, ¿y qué pasa si de repente todas las descripciones que Ronald usara dijera, pues gordito y chaparro, y ¿me habrían podido encontrar? No. Él tiene que ser específico. No, se ve así y así y así y así. Y esa es la única manera en que ustedes podrían identificar si realmente soy yo y no otra persona. Bueno, eso es lo que está haciendo Dios. Dios está describiendo a sí mismo para nosotros, para que sepamos cuando son falsos dioses, cuando no es Él. Que podamos identificar cuál es la verdad y cuál es la mentira acerca de Dios. Nosotros no determinamos la verdad. La verdad existe, está fuera de nosotros, es una realidad externa y objetiva. Y Dios la determina, no el hombre. Entonces, si les dicen, ustedes dicen que tienen la verdad, dicen, no, nosotros no decimos que tenemos la verdad. Dios determina lo que es la verdad. Yo no escribí este libro. Entonces, no me digas que yo estoy diciendo que yo tengo la verdad. Yo estoy diciendo que este libro es la verdad. Yo no tengo la verdad. Y así es como comunicamos esta verdad tan importante que está en la palabra de Dios, y específicamente en estas 7 cartas vemos otro principio que surge, que es, si quieres conocer a Dios, mira a Cristo. Porque todas estas cartas comienzan con una descripción de Jesús. Entonces, si tú conoces a Jesús, conoces a Dios. Y Jesús lo dijo. ¿Quieren conocer al Padre? ¿Quieren ver al Padre? Véanme a mí. Hay una unidad dentro de la Trinidad en la cual Dios ha escogido que el Hijo sea la manifestación visible, no nada más de su persona, sino también de su voluntad para nosotros, como dice Hebreos 1. Entonces, ese es número 1. Dios quiere que la iglesia sepa quién es Él. Dios ha sido revelado con nombres, atributos, acciones y finalmente a través de Cristo en la historia del mundo. Número 2. Dios conoce las obras de su iglesia. Y lo pueden ver otra vez en cada una de las cartas. En la carta a Éfeso, versículo 2 del capítulo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Entonces, Dios
conoce nuestras obras. Aquí está elogiando la doctrina de la iglesia de Éfeso. Cada vez que alguien se para a predicar aquí en este púlpito y predica la palabra de Dios, Dios dice: yo sé lo que están predicando en su iglesia. Yo sé cuántas cosas que dijeron son ciertas acerca de mí, cuántas cosas dijeron que no son ciertas acerca de mí. Y luego a la iglesia en Pérgamo: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Yo sé que están rodeados por inmoralidad y gente que no me conoce y que tienen la presión y las tentaciones todos los días de ser seducidos hacia las cosas de este mundo. Yo conozco esa realidad acerca de ustedes, dice Dios. Luego a la iglesia de Tiatira le dice, versículo 19: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. También a la iglesia en Sardis les dice: yo conozco tus obras, capítulo 3, versículo 1, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué tal si esa fuera la descripción de nuestra iglesia? Si todos los oyen cantar los domingos y parecen una iglesia viva, muy activa, y ministerios y eventos, todo el tiempo haciendo cosas, pero muertos espiritualmente. ¿Es eso posible? Yo escuché a David Platt una vez decir, hermanos, y eso me impactó mucho cuando lo escuché, porque me hizo recapacitar sobre tantas cosas en mi propia vida. Decía: tú puedes tener un ministerio exitoso y tú puedes tener una iglesia exitosa y estar lejos de Dios. Y entonces una y otra vez tengo que pensar a mí mismo: Señor, primero mi corazón, primero mi relación contigo, y que después vengan todas las demás cosas. En la iglesia de Filadelfia les dice: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y a la iglesia de Laodicea, la peor de todas, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y eso voy a explicar brevemente. Este versículo se refiere a que la iglesia de Laodicea es una iglesia inútil, no sirve. Muchas veces la gente ha pensado, esa es la interpretación más común, es: bueno, es que si eres frío es que estás alejado de Dios, y si eres caliente es que estás cerca de Dios, y pues Dios prefiere que estemos lejos de Él o que estemos cerca de Él, pero no quiere que seamos unos hipócritas que están en medio. Es como normalmente hemos pensado, pero en algún momento estudié las 7 cartas y prediqué cada carta individualmente en la iglesia, y algo interesante que surge en todas las iglesias que están siendo escritas: tenemos mucha información histórica y cultural sobre esos lugares. Y por ejemplo, la iglesia de Laodicea está ¿en dónde? En Laodicea. Y sabemos cómo era la ciudad de Laodicea. Y algo que era muy interesante es que la ciudad de Laodicea no tenía una fuente de agua propia. Tenían que traer el agua de 2 ciudades que estaban como vecinas. Por un lado estaba Colosas y por el otro lado estaba Hierápolis. De Colosas traían agua fría y de Hierápolis traían aguas termales. Entonces el agua fría venía de Colosas, el agua caliente venía de Hierápolis. Pero pasaba por estos acueductos, y hasta el día de hoy están esos acueductos ahí. Y venían por estos acueductos y pasaban varios kilómetros para poder llegar a la ciudad.
Y entonces adivinen qué pasaba con el agua que venía fría y el agua que venía caliente. Cuando llegaban a la Odisea, después de haber recorrido varios kilómetros, ambos llegaban tibia. Entonces, ¿de qué sirve que traigas agua fría y agua caliente si siempre llega tibia? Además de todo, en ese proceso tan largo de varios kilómetros de recorrer, el agua iba juntando muchos minerales. Y entonces el agua de la Odisea era muy famosa por saber horrible. Hacía que la gente vomitara cuando se la tomaba. Entonces es muy interesante conocer esa información porque de repente tiene más sentido lo que está diciendo Jesús aquí. Está haciendo una referencia directa a lo que ellos sabían. Y culturalmente, entonces yo he aprendido de la cultura colombiana en estos últimos años, más al estar aquí, y hay muchas cosas y términos y qué bacano y todas esas cosas que ahora ya sé qué significan, pero si yo hubiera escuchado esa palabra en otros años, no habría sabido a qué se referían. Entonces ese contexto cultural ayuda muchísimo porque te muestra que Dios está usando estos símbolos de cosas culturales que ellos están experimentando para mostrarles una realidad. Y en este caso la realidad es, agua fría es útil, agua caliente es útil, agua tibia no lo es. Ustedes simplemente no sirven para la obra que yo les he dado. Ese es el problema. No es tanto que son hipócritas y que Dios diga, yo prefiero a los fríos porque que me rechacen completamente, eso lo prefiero. No es que Dios está diciendo eso. Es que está diciendo, miren, hay un propósito que tienen las cosas. El agua fría tiene un propósito, el agua caliente tiene un propósito y yo tengo un propósito para mi iglesia. Sirvan para el propósito que yo les he dado, la misión que les he dado. Bueno, tengo la tentación de empezarme a meter en muchos temas que están aquí, pero voy a resumirlos lo más que pueda para que podamos terminar hoy. Ningún detalle de nuestras vidas y de nuestra iglesia pasa desapercibido por Dios. Cuando Dios dice, yo conozco tus obras, significa que cada cosa, cada detalle, cada vez que la hermana da la bienvenida en la entrada de la puerta, Dios lo ve. Nada. ¿Qué tan seguido pensamos sobre eso? Eso, cuando pensamos, Dios conoce nuestras obras, es cuando dejamos de ser un club social. Que nada más nos juntamos, porque nos caemos bien todos. Mira qué divertido la pasamos aquí en la iglesia. No. Dios conoce nuestras obras. Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios conoce todos nuestros pensamientos y todas nuestras motivaciones cada vez que nos reunimos. Cada vez que me paro aquí al frente a dirigir la alabanza, Dios conoce por qué lo estoy haciendo, qué es lo que me mueve a hacerlo. Cada vez que se desarrolla un ministerio en la iglesia, Dios sabe la manera en que se está dando y por qué se está dando. Entonces, hermanos, no pensamos en esto lo suficiente. La verdad es que si yo les preguntara, ¿quién de aquí es ateo? ¿Alguien? Bueno, a lo mejor le da pena porque sería nada más uno o dos, si es que hubiera. Yo sé que la mayoría de ustedes nunca dirían, soy ateo. Pero ¿saben ustedes que somos ateos funcionales a veces? Porque nos importa tanto lo que la gente ve que se nos olvida que Dios siempre ve.
Y por eso pecamos en lo secreto. Por eso cuando nadie nos está viendo decimos, puedo ver esto en internet. Porque nadie me está viendo. ¿Nadie te está viendo? Dios conoce tus obras. Por eso les digo, somos ateos funcionales. Porque actuamos como si Dios no nos viera cuando no hay gente. Y esta es la parte de la rendición de cuentas que la iglesia tiene que dar a Dios. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es: Dios reprende a su iglesia. Dios reprende a su iglesia. Vean cómo aparecen estos versículos en los versículos 4, por ejemplo, el capítulo 2, le dice a la iglesia en Éfeso: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, son doctrinales, saben mucho, sí defienden la sana doctrina, pero algo está pasando en la manera en que viven de una manera real y tangible el amor hacia Dios y unos con otros. Está bien, su doctrina está bien, no, eso no tengo queja, dice Dios, pero el amor, y si somos honestos, muchas iglesias reformadas caemos en esta categoría. Dice, la iglesia de Esmirna no tiene una reprensión, vamos a llegar a eso en un momento. La iglesia de Pérgamo dice, versículo 14: tengo esto contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer actos de inmoralidad. La iglesia de Pérgamo sí tiene un problema doctrinal que señala a Dios. Dice, no, ustedes sí tienen un problema doctrinal. A la iglesia de Tiatira dice: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Hay inmoralidad dentro de la iglesia. A la iglesia de Sardis le dice en el versículo 3: por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A pesar de que tiene algunos problemas, dice, tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces hay algunos que sí han manchado sus vestiduras en la iglesia de Sardis, y a la iglesia de Filadelfia tampoco tiene una reprensión, pero la iglesia de Laodicea le dice, porque dices, versículo 17, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. La iglesia de Laodicea es una iglesia rica económicamente, la iglesia más rica de las 7. Ahí va la gente de mucha, como dicen en Colombia, de mucha plata. Entonces hay dos iglesias que no reciben reprensión de parte de Dios. ¿Cuáles son? Esmirna y Filadelfia. Vean el contraste con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna les dice: yo conozco tu tribulación, versículo 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Aquí tenemos a la iglesia más pobre. La iglesia de Laodicea es la más rica, la iglesia de Esmirna es la más pobre. Pero eso es hablando físicamente, materialmente. Espiritualmente, ¿qué les dice a los de Esmirna? Pero tú eres rico. Eres pobre físicamente, eres pobre materialmente, pero la riqueza espiritual, eso sí lo tienes. Y a la iglesia de Laodicea les dice: no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo.
cual nos muestra lo tonto de la teología de la prosperidad, ¿no? Dios quiere que seas rico, que tengas más cosas. ¿Eso es lo que más Dios quiere para tu vida? No. De hecho, si tú lees estas 7 cartas, te vas a dar cuenta que probablemente, si tú tienes más dinero, estás en más peligro de pobreza espiritual. Así que tengan cuidado con esos deseos de, Señor, bueno, es que si me gano la lotería, te prometo que te doy la mitad te lo doy a ti. ¿Cuánto podría hacer por la iglesia? Dios dice, no, yo sé lo que realmente te haría ganar la lotería. Estas son cosas que están siendo mostradas en estos pasajes sobre la importancia que Dios le da al corazón y a la transformación del corazón que quiere hacer en cada uno de nosotros. Estas iglesias estaban sufriendo presión constante de toda la cultura que los rodeaba. Ellos pertenecían a unos sindicatos, unos gremios. Entonces, si tú tenías un cierto oficio, por ejemplo, si tú eras carpintero, plomero, lo que tú fueras, tú tenías que participar en tu sindicato, que es la manera en que obtenías trabajo, pero esos sindicatos tenían a sus deidades y entonces tú tenías que ir y estar en esas festividades y participar en la adoración a esas deidades. El problema no era para las 7 iglesias, tú no puedes creer en Jesús. Eso no era el problema. El problema es que tú no podías decir, yo creo en Jesús y solo en Jesús. Está bien, ustedes crean lo que quieran, iglesia, ustedes se pueden adorar a su Dios y todo, pero cuando se trata de nuestra agenda, de lo que nosotros creemos, tienen también que aceptarlo. Ahí es donde empieza a venir la persecución verdadera. Lo cual hoy en día se ve un poquito más como tienes que ser tolerante, inclusivo y entonces, ustedes pueden ser cristianos, está bien, ustedes su Biblia, Dios, no se preocupen, pero cuando salgan aquí afuera a nuestra sociedad, también tienen que postrarse ante el Dios de la identidad, del individualismo, del humanismo, donde el hombre define quién es y es lo más importante en el universo. Entonces, los cristianos de la primera iglesia tienen la presión a decir, Jesús es Señor y también César es Señor. Y esto es lo que está detrás de estas cartas en cuanto a reconocer cómo han resistido la tentación, cómo han resistido, y a los que no han resistido, una reprensión. Y entonces Dios, número 4, Dios exhorta a su iglesia. La iglesia es llamada al arrepentimiento constante y a tomar acción para corregir su camino. Lo pueden encontrar ahí una y otra vez en cada una de las cartas, excepto las que no tienen reprensión. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntense y no, esta mujer Jezabel no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Arrepiéntete a la iglesia en Sardis, en el versículo 3, y a la iglesia de Laodicea, sé pues celoso y arrepiéntete, el versículo 19. Hermanos, Dios exhorta a su iglesia ¿a qué? Al arrepentimiento. La iglesia es llamada al arrepentimiento constante y a tomar acción para corregir su camino. Que nunca llegue el día en la cual ustedes digan, ¿se acuerdan cuando nos arrepentíamos? ¿Se acuerdan cuando? Eso ya pasó de moda. Ay, mira qué bien está ahora nuestra iglesia. Ya parece que no hace falta. Siempre estamos bien. El pastor siempre está bien y nosotros siempre estamos bien. Mira qué santos somos, todos.
No, Dios constantemente está diciendo, arrepiéntanse, vean su corazón, examina, oh Señor, mi corazón, ve si hay en el camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139. Esta es la oración constante de los santos, es la oración que Dios quiere que haga constantemente la iglesia. Y esta santificación, este proceso de santificación se da a través del arrepentimiento y no terminará hasta que estemos en la presencia de Cristo de una manera perfecta. Número 5. Dios da esperanza a su iglesia. Dios se asegura que sepamos siempre que lo mejor está por venir. Cada una de las cartas dice, al vencedor. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte espiritual, le dice a la iglesia de Esmirna. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, le dice a la iglesia de Éfeso. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Al vencedor, versículo 26, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, y como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. Versículo 5 del capítulo 3. Al vencedor, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso, por cierto, eso no borraré su nombre del libro de la vida, no es una amenaza, es una promesa. Al vencedor no borraré su nombre del libro de la vida. No es para que tengas miedo, es para que tengas esperanza. Señor, tú no borrarás mi nombre si soy tuyo. Y versículo 12, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y en el versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, cada vez que ustedes dicen, leen aquí en estas cartas, al que venciere, están leyendo las promesas más espectaculares de toda la Biblia. Y son las promesas para nosotros, para darnos esperanza de que aún con todas sus fallas, la iglesia sigue siendo su iglesia. Y hay verdadera esperanza para nuestro futuro. Lo cual me lleva al último punto, que es, ese es el 6, ¿no? 6. Dios habla a su iglesia todos los días. Dios habla a su iglesia todos los días. Cada una de estas cartas termina con: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué están aquí hoy? ¿Qué los trajo a la iglesia hoy? Señor, ayúdame a escuchar, a verdaderamente escuchar lo que tú quieres decirme, lo que va a transformar mi vida. Tengo oídos, pero a lo mejor no estoy escuchando como debería. Esto también lo dijo Jesús en su ministerio, ¿recuerdan?
El que tiene oído, oiga. Porque hay oír y hay oír. Hay un oír físico y hay un oír espiritual. Hay un oír que entra acá y sale acá, y hay un oír que transforma nuestras vidas. Que dices, esto es cierto, esto es un tesoro, lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando. Esto es lo más importante, es el tesoro de mi vida y de mi corazón. Cada vez que se reúnan, piensen, Dios está hablando, más vale que escuche. Dios no se ha olvidado de su iglesia. Dios está activo en el avivamiento y sostenimiento constante de su iglesia alrededor del mundo. Ahora sí, número 7. Y este es el resumen de estas 7 cartas. Dios ama a su iglesia. ¿Les gusta cuando los regañan? ¿Nos gusta que nos regañen? Odiamos que nos regañan. Odiamos que alguien nos diga, estás mal en esto. Dios, no me regañes, por favor, no me estés diciendo que estoy mal. Versículo 19 del capítulo 3, ¿qué dice? Yo reprendo y disciplino a todos quienes. No, sí, Señor, sí, repréndeme. Si Dios te ama, Dios te va a disciplinar. Eso también está en Hebreos 12, ¿verdad? Si Dios realmente te ama, más vale que estés listo para ser corregido, porque eso significa que eres su hijo. Dios está constantemente confrontándonos, exhortándonos y reprendiéndonos porque nos ama. Dios está purificando a su iglesia. Dios está preparándonos para lo que viene. Todos los días que estamos siendo confrontados por su palabra es un paso más cerca que estamos a la eternidad, es un paso que estamos más cerca de la glorificación y decimos, sí, Señor, haz esta obra que tú tengas que hacer en mí, ayúdame a arrepentirme constantemente, muéstrame estas áreas en las que yo tengo que confesar específicamente, Señor, esto es en donde estoy fallando, y dame la fuerza y el valor también para que mis hermanos y hermanas puedan servir en ese proceso en mi vida, de tal manera que haya esta rendición de cuentas entre ustedes, que el discipulado tenga este sentido de confesión unos a otros. Sí, estoy luchando con el pecado, ora por mí, hermano, porque estamos en esto juntos. Todos luchamos con el pecado, todos estamos siendo confrontados con Dios, y eso es la iglesia. Aquí estamos, una bola de pecadores que está siendo santificada por Dios y que se está preparando todos los días para la segunda venida. Ya estábamos cantando acerca de eso hace rato. Y entonces Dios ama a su iglesia, lo cual nos muestra que desde el principio del mundo el plan de Dios ha sido ser glorificado principalmente en la redención de su iglesia. ¿Y saben por qué no ha regresado Jesús? ¿Todavía? Porque no ha terminado con su iglesia. Todavía. Todavía tiene más que hacer con su iglesia. Por eso no ha regresado. El día que termine lo que tiene que hacer con su iglesia, ese día regresará. No sé cuánto tiempo falta para eso, pero sé que hoy es un día más cerca a ese día. Y nos despertamos hoy con esa esperanza. Así que, redí laureles, Dios los ama. Dios los reprende,
Dios los exhorta, pero también Dios les da la única y verdadera esperanza para sus vidas, que es la salvación en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. No solamente en el pasado y en el presente, sino lo que hará en el futuro. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Y gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras estas verdades de una manera tan clara. Y te pido, Señor, que tú trabajes en esta iglesia local, que tú sigas purificándola para tu gloria y que ellos puedan honrarte en la manera en que viven, en el testimonio que ellos dan a toda la gente que los rodea. Y Señor, gracias por este tiempo juntos, por la comunión en Cristo Jesús, que es un gran gozo ver lo que estás haciendo en todo el mundo, Señor. Te pido, Señor, que tú trabajes en cada uno de nuestros corazones hoy para ser transformados conforme a tu imagen. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos.